Radio station. El movimiento No Vivimos del Aplauso y UTA Radio presentan Al Derecho y al Revés, un programa sobre los derechos culturales y laborales y los reveses que sufre la comunidad artística. ¿Cuántos caminos hay que recorrer para llegar a donde se quiere? ¿Cuántas cosas pasan en estos caminos? ¿Cuánta gente se conoce? ¿Cuántos y cuántas permanecen y cuántos se van? La UTA solo es una y está en un solo lugar. Así como la actitud no se puede partir, la UTA tampoco. La UTA te espera todos los días. Ven a festejar sus 23 años de congruencia artística, cultural, política, desde la autogestión. Te esperamos, sábado 30 de octubre. Sigamos construyendo, participa. Insurgentes Norte 134, Colonia Santa María La Ribera. Aquí seguimos y seguiremos por siempre. UTA Forever. Bienvenidas y bienvenidos a su programa número 7 de Al Derecho y al Revés, donde las voces de la comunidad artística y cultural resuenan claro y fuerte. Les saluda su amiga Florina Piña. Comenzamos. Este mes de octubre celebramos los 23 años de la fundación de la UTA. Celebramos también que es un referente de la contracultura mexicana. Agradecemos la solidaridad y fraternidad del equipo de la UTA con el movimiento No Vivimos del Aplauso. Transmitimos desde la frecuencia y virtualidad de la UTA Radio, la estación de la Unión de Trabajo Autogestivo, quien celebra con una gran fiesta su aniversario el sábado 30 de octubre, donde se les espera a partir de las 7 de la noche. Recuerden, la UTA Insurgente se ubica en Insurgentes Norte 134 en la colonia Santa María La Ribera. Goce desde este espacio independiente y autogestivo sus derechos culturales. Vayamos con nuestra compañera Marta Miranda, quien nos tiene un recuento histórico de este espacio tan emblemático de la Ciudad de México. Adelante. Estamos de fiesta. El movimiento No Vivimos del Aplauso también celebra el aniversario de la UTA. Esta se fundó en 1998 como Centro Social de Cultura Alterna, proyecto ideado por José Antonio Guerrero.
El primer centro social se hizo en la ex Conasupo de la colonia Gabriel Hernández de la alcaldía Gustavo Amadero, inmueble prestado por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Allí se realizó el concierto más grande de punk rock del grupo Sin Dios de España. Al mismo tiempo, funcionó como casa hogar para niños de la calle, centro de exposiciones artísticas, talleres, eventos culturales y apoyo directo a la población de riesgo de la zona. Se pierde el espacio con la entrada de Rosario Robles Berlanga como jefa de gobierno capitalino. Se toma la decisión entonces de no trabajar más con ninguna institución de gobierno y se declara un proyecto totalmente autogestivo. Se alquila un inmueble en Donceles 80 en el centro histórico, en la parte alta y azotea. Se pone en marcha como centro cultural alternativo y comedor popular, abierto todos los días con biblioteca, cine, cafetería, centro de exposiciones, conciertos, música grabada. Al no resolver de manera efectiva los gastos del lugar, la UTA comienza con la venta exclusiva de cerveza. Pronto se convirtió en el centro social de cultura alterna más buscado de la ciudad, siendo uno de los 5 lugares más recomendados para visitar por revistas nacionales y extranjeras. Ideológicamente, la UTA es un espacio para una gran diversidad de grupos sociales que han sido marginados y no marginados por la sociedad. Ya ninguno de estos sectores contaba con un lugar como la UTA, donde pudieran refugiarse, divertirse, convivir, escuchar su música, sentir su libertad. Luego del caso News Divins, la UTA sufre la clausura 8 meses. Ante esta adversidad, se traslada a la calle Bolívar 44 e instala un comedor popular. De esta manera se mantuvo a sus trabajadores y a sus familias. Hubo otras clausuras, extorsiones, abusos de autoridad. La UTA siempre ha buscado superar los obstáculos de la mano de sus amigos y la gente que gusta de apoyarse y apoyarla. Es así que llega una gran oportunidad para mostrar lo que es la UTA a un público más amplio. La UTA inició en la Gustavo Amadero, de ahí transitó a Donceles 80 en el corazón de la Ciudad de México, después a San Jerónimo 21, UTA Revolution, Florencia 44, UTA Revo, Donceles 58, UTA Bar, Bolívar 44, UTA Bolívar, Querétaro 224, UTA Roma. Actualmente se mantiene en Insurgentes 134, UTA Insurgentes, Espacio Urbano, Alter Plaza. Y el 30 de octubre, a partir de las 19 horas, celebrará 23 años de ser un espacio alternativo de la contracultura mexicana. Están todos invitados a esta gran celebración. Se despide de ustedes Marta Miranda Gómez desde Pachuca, Hidalgo. UTA Radio. El movimiento No Vivimos del Aplauso, más movido que siempre. Compañeras, compañeros, compañeres del gremio artístico y cultural,
el Congreso Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Arte y la Cultura va. Inscríbanse en el correo congresonacionaldearte2021@gmail.com. Se llevará a cabo del 18 al 21 de octubre. Tenemos que unirnos porque la unión hace la fuerza. Afuera de la Cámara de Diputados se llevó a cabo un campamento político-cultural del 27 de septiembre al 1 de octubre. La exigencia que se otorgue un mayor presupuesto para el 2022. La Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, Educación Superior, Investigación y Cultura sumó la demanda de suspender el pago de la deuda pública y organizó un foro el viernes 1 de octubre. Escucharemos algunos fragmentos de las participaciones. El maestro Sócrates Silverio Galicia Fuentes marcó la postura de la Censo-ESIC respecto a la educación superior. La deuda en México constituye el 52.2% del Producto Interno Bruto actualmente, lo cual constituye una losa pesada sobre el presupuesto de egresos de la Federación, puesto que representa un pago alto, elevado de intereses, y esto frena el desarrollo económico-social de México. En particular, el presupuesto para la educación, pues ha crecido muy poco y está muy por debajo de los intereses de la deuda. Asimismo, la educación superior, ciencia, tecnología y cultura, pues apenas representan, ¿verdad?, el 6% en total de lo que es el Producto Interno Bruto, cuando en solo educación se recomienda por la UNESCO el 8% del presupuesto. Todo esto contribuye a profundizar la situación de precarización de los trabajadores de la educación en general y de las condiciones mismas de la educación. Por eso nosotros exigimos que se suspenda el pago de la deuda para que esos recursos se destinen al presupuesto social, o sea, que se invierta en educación, en ciencia, en tecnología, en cultura, en el campo mexicano, que se invierta en vivienda, que se invierta en salud, no al pago de la deuda. Suspensión inmediata del pago de la deuda pública en México. Gracias. Martín Enrique Romero, del Sindicato Independiente de Investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. También su servidora Florina Piña, representando al sector cultural, al Censo-ESIC y al movimiento No Vivimos del Aplauso. Escuchemos. Casos a nivel global como India, Corea del Sur y Estados Unidos nos recuerdan que los repuntes tecnológicos de los países con sólidos centros de desarrollo tecnológico han traído efectos positivos en el desarrollo de sus economías, en la competitividad, en el nivel de vida de sus habitantes y en el desarrollo en general. En México todavía no se ha logrado asignar los recursos suficientes que se requieren por parte de la iniciativa privada y del sector público para establecer centros de desarrollo tecnológico que detonen como motor de crecimiento e independencia. Algunos de los obstáculos más evidentes son la corrupción, la falta de una cultura de confianza, la carga impositiva a las nuevas empresas y el control del mercado, entre otras. Talento en México sobra, y muestra de ello son los constantes triunfos individuales. Son los constantes triunfos individuales que obtienen mexicanos en concursos vinculados a la ciencia y la tecnología, que tristemente son seducidos por mejores oportunidades de desarrollo en países extranjeros que en su país natal. La necesidad de fomentar la inversión y consolidación de centros de desarrollo tecnológico de iniciativa privada
es urgente para el aprovechamiento del auge poblacional con que cuenta el país en la actualidad. Independientemente de los derechos que tiene la comunidad artística y cultural como tal, suscritos ante organismos internacionales, también los tenemos como ciudadanos, mismos que consideramos vulnerados por una acción de gobierno en materia cultural deficiente y discrecional, como quedó documentado en el libro Rosa de Cultura, en el que se exacerba la prioridad hacia los pueblos y comunidades originarios sin respetar sus mecanismos de consulta, violentando sus derechos asignados por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y sus derechos establecidos en la Constitución mexicana. El maestro Luis Bueno presentó algunas conclusiones como responsable de relaciones externas de esta coordinadora de sindicatos universitarios. Ante la cual estamos. Es una exigencia fundamental, contundente, natural, obvia, ante un gobierno que reclama o que pretende, promueve luchar contra el neoliberalismo. ¿Sí? El recuento que se ha hecho de la educación, de la investigación, de la ciencia, de la cultura, pues si se puede resumir es eso. Se construyeron proyectos en esos terrenos de carácter neoliberal y se requiere dar marcha atrás y la única manera para concretar y no hablar demagógicamente es aterrizando en dinero, ¿sí? En subsidio suficiente para estas cosas. Primera propuesta: el subsidio tiene que ser suficiente, oportuno e incondicional y suficiente para atender las necesidades de estabilidad en el empleo, que dé marcha atrás con toda la precariedad que se nos ilustró. Obviamente también para la infraestructura. Debe haber aumento de las plazas docentes, becas de tiempo completo para los alumnos y también suficiente para el aumento de la matrícula, y sobre todo en la educación superior. Segunda propuesta: el subsidio tiene que ponerse un alto al subsidio a las empresas para efectos de investigación y las temáticas de investigación deben concentrarse en asuntos de atención a las problemáticas nacionales de las comunidades, de la sociedad como tal. La clase trabajadora organizada en las organizaciones sindicales democráticas seguirán dando la batalla por un presupuesto que dignifique los sectores de la educación, la ciencia y la tecnología, la cultura y el trabajo. Sigamos atentos y atentas a sus acciones políticas. A continuación, vamos a unos promocionales. Al derecho y al revés. UTA Radio. Este año 2021 se conmemoraron 53 años de la matanza de estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. El escritor y poeta Lauro Cruz nos relata una breve crónica de cómo se dieron los hechos aquel fatídico día. En
En aquella ocasión hablaron algunos estudiantes. Un muchacho hacía las presentaciones. Otro de la UNAM expresó: el movimiento va a seguir, a pesar de todo. Otro del Poli dijo: se ha despertado la conciencia cívica y se ha politizado a la familia mexicana. Una muchacha que impresionó por su extrema juventud habló del papel de las brigadas. Los oradores atacaron a los políticos, a algunos periódicos y propusieron el boicot contra el diario El Sol de México. Desde la rampa del tercer piso vieron cómo hacía su entrada un grupo de trabajadores que portaba una manta, en la cual se podía leer: los ferrocarrileros apoyamos el movimiento y desconocemos las pláticas Romero Flores, Gustavo Díaz Ordaz. Este contingente obrero fue recibido con aplausos. El grupo de ferrocarrileros anunció paros estacionados desde mañana 3 de octubre en apoyo al movimiento estudiantil. Cuando un estudiante apellidado Vega anunciaba que la marcha programada al casco de Santo Tomás del Poli no se iba a llevar a cabo en vista del despliegue de fuerzas públicas y de la posible represión, surgieron en el cielo las luces de bengala que hicieron que los concurrentes dirigieran automáticamente su mirada hacia arriba. Se oyeron los primeros disparos, la gente se alarmó. A pesar de que los líderes del CNH desde el tercer piso del edificio Chihuahua gritaban por el magnavoz: no corran, compañeros, no corran, son salvas, no se vayan, calma. La desbandada fue general. Todos huían despavoridos y muchos caían en la plaza, en las ruinas prehispánicas frente a la iglesia de Santiago Tlatelolco. Se oía el fuego cerrado y el tableteo de ametralladoras. A partir de ese momento, la Plaza de las Tres Culturas se convirtió en un infierno. El 2 de octubre llegamos todos pacíficamente a un mitin en Tlatelolco, 15,000 en contingente. Año del 68, qué pena me da acordarme. La plaza estaba repleta como a las 6 de la tarde. Grupos de obreros llegaron y el magisterio consciente. Los estudiantes lograron un hermoso contingente. De pronto rayan el cielo 4 luces de bengala. Ya aparecen muchos hombres, guante blanco y mala cara. Zumban las balas mortales, rápido el pánico crece. Busco refugio y la tropa en todas partes aparece. Alzo los ojos al cielo y un helicóptero miro. Luego sobre Tlatelolco llueve el fuego muy tupido. Qué fuerzas tan desiguales, hartos tanques y fusiles, armados los militares, desarmados los civiles. 12 años tiene un chiquillo que muerto cae a mi lado, y el vientre de una preñada, como lo han bayoneteado. Quieren a Oriana Falachi, voz de la prensa extranjera. Ya conoció la cultura del gobierno de esta tierra. Ya vio que vamos unidos, estudiantes con el pueblo, contra un sistema corrupto y la falacia de un gobierno.
recordar a los muchachos contra la pared sus caras, las manos sobre la nuca y el derecho entre las balas, jóvenes manos en alto con la B de la victoria. B de Vallejo nos dicen los de la preparatoria. Tiras de muertos y heridos solo por una protesta. El pueblo llora su angustia y el gobierno tiene fiesta. Qué cruenta fue la matanza, hasta de bellas criaturas. Cómo te escurre la sangre, plaza de las tres culturas. Y porque en esto murieron mujeres y hombres del pueblo, el presidente le aumenta al ejército los sueldos. El 2 de octubre llegamos todos pacíficamente a un mitin en Tlatelolco, 15,000 en contingente. Podrás escuchar completo el podcast que Lauro Cruz Sánchez tituló México 68, Historia de una infamia, a través de la plataforma Spotify. Una propuesta de narrativa, crónica y música que vale la pena escuchar y, por qué no, descargar y compartir. Sigamos alimentando la memoria histórica, que no haya perdón ni olvido. También escuchamos al cantautor mítico y entrañable Óscar Chávez y su corrido El 2 de octubre. Después de unos promocionales, escucharemos la sección de las voces ancestrales. Al derecho y al revés. Raíces, presencia ancestral. Hola a todos, somos el colectivo Cibertí, que estamos ubicados en San Andrés La Renta, en Pará, Oriaquiló, y hablamos lengua tutsi. Nosotras somos mujeres indígenas. Reproducimos productos artesanales. Vivimos en un campo libre. Somos el color de la madre tierra. Cosechamos y producimos nuestros alimentos. Así es la vida de los pueblos indígenas de Chiapas. Noemí Trujillo Hernández, originaria de San Mateo Tlacoxcalco, perteneciente al municipio de San José Miahuatlán, Puebla. Soy artesana textil y tengo un grupo de mujeres indígenas hablantes del idioma náhuatl, que nos dedicamos a rescatar el arte del pepenado con más de 500 años de antigüedad. Nos pueden encontrar en Facebook como Xochi-Kiawitzi o como Noemí Trujillo H, o al teléfono 238-152-6000. El reto para la mujer indígena es conservar su identidad en medio de la globalización, ser respetadas y valoradas tal cual somos, y tener el apoyo para seguir sosteniendo a nuestras familias a través de nuestros conocimientos artesanales
y transmitir a las nuevas generaciones nuestra cultura y la importancia de preservarla. Tlazohkamati miak. Mi nombre es María Luisa Juárez Mendoza y nuestra marca es Muñecas Juanita. Y en Facebook la encuentran con este nombre. Mi número de contacto de WhatsApp Business es 56 18 89 43 12. Somos mujeres emprendedoras que elaboramos la cartonería. Cada muñeca está hecha totalmente a mano, desde el empapelado, blanqueado y armado, al igual que la decoración de cara y cuerpo. Esta artesanía de hace muchos años se está perdiendo y lo que tratamos es de rescatar este juguete tradicional, porque creemos que pertenece a nuestra cultura mexicana. Y con la compra de nuestro producto contribuyen a mejorar nuestra economía, que se ha visto sumamente afectada por la pandemia. Muchas gracias por su atención. Los productos de las y los artesanos son únicos. Son piezas que no se repiten y que se están perdiendo en los mercados del neoliberalismo, que no valoran el trabajo del artesano ni de la artesana. Son como las lenguas, los idiomas ancestrales que nos llenan de identidad, diversidad, interculturalidad. Son la riqueza de México que pareciera difuminarse ante la falta de políticas públicas que trasciendan el folclor y el rescate a la producción artesanal y a las comunidades de artesanas y artesanos como una actividad prioritaria. La maestra Larisa Ortiz Quintero, magistrada de la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, nos cuenta sobre la propuesta de reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Escuchamos lo que nos dice. La reforma pues tiene como características establecer apenas las bases para esta nueva relación que yo ya les comentaba entre los pueblos y el Estado, los pueblos y la sociedad, una relación mucho más igualitaria, superando políticas, por ejemplo, paternalistas, donde se sigue viendo a los pueblos indígenas como incapaces de tomar decisiones para su propio desarrollo y para vincularse con el Estado en general, con la sociedad en general, incluso con el mundo entero. Bueno, son 16 temas que surgieron. Se propone con esta iniciativa modificar 16 artículos, originalmente eran 15, pero gracias a la participación de, sobre todo, de los pueblos y comunidades originarias de la Ciudad de México, las comunidades de residentes, se logró que se incluyera un artículo más, que es el 122, para reconocer las particularidades de la presencia indígena en la Ciudad de México. La siguiente, por favor. Y me parece que uno de los más importantes es que en esta reforma se pretende que haya un reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derecho, algo que justamente no retomó la reforma del 2001. Se retoma en el 2001 un reconocimiento a los pueblos como sujetos de atención pública, es decir, allí están como sujetos pasivos los pueblos indígenas y yo Estado desde aquí decido qué es bueno para ellos y cómo se les hace llegar políticas públicas, recursos, etcétera, ¿no? Ahora se pretende que más bien se reconozca que los sujetos son eso, sujetos activos, sujetos colectivos finalmente, pero de derechos, en donde los pueblos son quienes decidirán de manera formal y legal, constitucional, cómo quieren vivir derechos como el de la libre determinación, cómo vincularse, como ya dije, con el Estado, cómo decidir al interior su vida en todos los aspectos, pero también cómo se quiere vincular con el Estado y la sociedad. Entonces, este es un tema fundamental, distintivo, digamos, respecto a la reforma de hace 20 años. La maestra Larisa Ortiz participó el domingo 3 de octubre
en el programa que su servidora, Magdiel Montalvo, dirige desde la Red de Artesanos y Productores Manos Creativas de la Asociación Civil Artesanos, Productores y Promotores Indígenas de los Pueblos Originarios y Migrantes de México. Este programa es todos los domingos a las 8 de la noche por la página de Facebook Manos Creativas API AC. Les invitamos a seguirnos. Les invito a escuchar unos promocionales y después escucharán la carta que dirigen las mujeres indígenas de los 68 pueblos de México, de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México al diputado federal Gabriel Cuadri. Red de Narradoras México, una telaraña colaborativa de cuenteras donde fluye la investigación, la camaradería, la formación y la amistad, porque la voz de las mujeres cuenta. Agua para la mamá. UTA Radio. Al derecho y al revés. México, 9 de septiembre del 2021, dice diputado federal Gabriel Cuadri, presente, quienes suscribimos las mujeres indígenas de los 68 pueblos de México, organizadas a través de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, nos dirigimos a usted para manifestarle nuestra profunda indignación por su publicación en Twitter el pasado 5 de septiembre, en el que manifestó que destruye el gobierno de la Ciudad de México a Cristóbal Colón en Paseo de la Reforma por un engendro sectario. Estamos cansadas de que se utilicen las mujeres indígenas y su imagen para fines políticos en lugar de avanzar sustancialmente en los aspectos legislativos, institucionales, de políticas públicas y presupuestos para atender y erradicar las críticas situaciones que vivimos. Estamos hartas de que los otros y las otras hablen por nosotras, que deciden por nosotras sin consultarnos. Aunado a ello, usted, desde su ignorancia, su actitud insolente, irrespetuosa y despectiva, sale a ofender y violentar a las mujeres indígenas y a la memoria y dignidad de sus pueblos. Como representante deja mucho que desear. Con esa actitud, ni siquiera debería ocupar un puesto público. Reprochamos su discurso de odio y expresiones racistas y esperamos que las instituciones hagan algo al respecto, porque no es la primera vez que lo hace. Lamentamos que desde un cargo público que ostenta, desconozca que la historia de México está mutilada mientras no se incluyan la historia de los pueblos indígenas y que este país no será verdaderamente democrático sin el reconocimiento de los pueblos y la participación plena de estos pueblos. Allí es donde debería de radicar su labor. Por ello le exigimos, 1. Retire sus palabras ofensivas y violentas, ofrezca una disculpa pública y comprométase a entender la interculturalidad y la no repetición de discursos de odio. 2. Como acto reparatorio,
trabaje desde ahora en la Cámara de Diputados para que las mujeres indígenas contemos con un marco constitucional federal que nos reconozca como sujetas de derecho y con plenos derechos. 3. A usted y a los representantes populares les toca impulsar políticas públicas transversales que atiendan las desigualdades que pesan sobre los pueblos indígenas y mujeres, que éstas sean integrales, con perspectiva intercultural y de género. 4. Que se fortalezcan las instituciones, políticas públicas y presupuestos que impulsen la participación sustantiva de las mujeres y el ejercicio pleno de sus derechos. Con copia a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para su conocimiento e intervención. Con copia a la presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para su conocimiento e intervención. Por un lado, se pretende legislar a favor de los derechos de los habitantes de los pueblos originarios. Y por otro lado, hay legisladores que desprecian su origen. Ya basta de promover la discriminación. Desafuero al diputado Gabriel Cuadri. Desde aquí le hago un llamado a usted que nos escucha para que revalore y adquiera los productos de artesanas y artesanos. Cerraremos este espacio de raíces ancestrales con la cadencia de la narradora oral de origen indígena zapoteca, habitante de la Ciudad de México, María Luisa Rivera Grijalva. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Estuvo con ustedes Magdiel Montalvo. Solo venimos a dormir, solo venimos a soñar. No es verdad, no es verdad que venimos a vivir en la tierra. Para nuestros pueblos originarios, la existencia de los humanos en la tierra se consideraba solo como una etapa en el camino de su existencia. Su morada eterna no estaba aquí. Esta era solo temporal. La definitiva se encontraba en el Mictlán. El Mictlán no era un lugar de tinieblas, era la morada de los muertos. Nuestros abuelos consideraban que cuando el sol desaparecía en el horizonte, bajaba al Mictlán. Y que cuando comenzaba la noche, comenzaba a amanecer en el inframundo. Y entonces se despertaban y se levantaban de dormir los muertos. A este lugar, al Mictlán, iban solo los que morían de muerte natural, porque los guerreros que morían en batalla acompañaban en su recorrido al sol. Y cuando a mediodía lo dejaban a cargo del aciguateteo, entonces ellos se convertían en colibríes. Los que iban al Mictlán, y que les digo, eran los de muerte natural. En este inframundo tenían que vencer varios peligros antes de que pudieran continuar su vida allí. Iban provistos de amuletos y obsequios para el viaje, que duraba el sagrado número de 4 días. El caminante tenía que viajar entre 2 montañas que amenazaban con aplastarlo, escapar primero de una serpiente, después de un cocodrilo monstruoso, cruzar 8 desiertos, subir 8 colinas y soportar un viento helado que le arrojaba piedras y cuchillos de obsidiana. Después llegaba a un ancho río en que cruzaba montado en un perro rojo, un perrito xoloscuintle, que no tuviera ni una sola mancha en la piel, porque cuando tenía manchas, era un perro que en otra existencia ya había encaminado a otro dueño, el que a veces por esto incluía esos objetos funerarios para complacer al señor del lugar del reposo. Cuando llegaba a su destino, el viajero ofrecía obsequios al señor de la muerte, a Mictlantecutli, que lo enviaba a una de las 9 diferentes regiones. Y ahí permanecían un tiempo
antes de que pudieran continuar su retorno al Mictlán. La manera de percibir la vida después de la muerte también se narra en esta antigua leyenda, que dice así: las energías cósmicas se congregan y dicen unos a otros: ¿quién ha de habitar allá? Y en el Mictlán todos se pusieron afligidos: Citlalinique, Citlaltónac, Titlahuacan, todos. Pero ya viene Quetzalcóatl, en donde reinan Mictlantecutli, Iwan Mictlancíhuatl, el señor y la señora del inframundo, el Mictlán, el lugar del reposo. Cuando llega ante ellos les dice: ustedes guardan huesos preciosos, he venido a tomarlos. Mictlantecutli responde: bien está, pero antes debes tocar este caracol. Sin embargo, el caracol no estaba perforado, por lo que no podía tocarse. Quetzalcóatl llamó a los gusanos, a las abejas y a las avispas para que con su ayuda perforaran y lograra tocar el caracol. Mictlantecutli oye el toque y dice: bien está, toma los huesos. Pero también le dice a sus servidores, los que habitan en la región del misterio: detengan a Quetzalcóatl. Quetzalcóatl toma los huesos preciosos. En una parte están los huesos de Tlacat, hombre, en otra los huesos de Cihuatl, mujer. Los toma y se los lleva cargando. Mictlantecutli grita de nuevo a sus servidores: ¿de veras se lleva Quetzalcóatl los huesos preciosos? Pongan fosos en la tierra. Al instante abren los fosos y en ellos cae Quetzalcóatl. Se golpea contra las paredes y queda como amortecido. Todos los huesos rodaron por la tierra. Quetzalcóatl vuelve en sí y se pone a llorar. Luego le dice a su nahual: ¿cómo será esto? Su nahual le responde: será como ha de ser. Quetzalcóatl se pone a juntar de nuevo los huesos y los lleva a Tamonchán, la tierra de la vida naciente. Red de Narradoras México, una telaraña colaborativa de cuenteras donde fluye la investigación, la camaradería, la formación y la amistad, porque la voz de las mujeres cuenta. En el movimiento No Vivimos del Aplauso le apostamos a la constante formación política, jurídica, económica. El viernes 3 de septiembre, el movimiento de No Vivimos del Aplauso llevó a cabo el conversatorio sobre derechos de autor y música con el abogado Raúl Pastor Escobar y la licenciada Fernanda Mendoza, especialistas en derecho de autor, el cual nos comentó cómo opera la materia del derecho directamente con la generación de bienes intangibles, específicamente de carácter cultural en música. Nos mencionó algunos ejemplos. Vamos con él. Los compositores, que son los creadores en sí de las obras musicales, tienen dos grandes grupos de derechos reconocidos por la ley. Estos se llaman, estos dos grupos, derechos morales, que van aparejados a la persona del autor y que tienen las características de ser intransferibles, inembargables y permanentes, y los derechos patrimoniales. Estos están relacionados más que nada a la explotación y externalización y divulgación de la obra musical. La música puede ser un objeto, es de hecho un objeto de protección desde el punto de vista legal y también como objeto del comercio. En la parte jurídica, como parte del derecho de autor, pues es un objeto de protección las obras musicales y artísticas. El movimiento No Vivimos del Aplauso agradece al abogado Raúl Pastor Escobar su intervención al conversatorio con el tema Derechos de Autor y Música. Se despide de ustedes desde Pachuca, Hidalgo, Marta Miranda Gómez. Los conversatorios en materia de derechos de autor se organizan bajo la coordinación de Foja Cero Consultores a cargo de la abogada
María Fernanda Mendoza y la Comisión de Comunicación de No Vivimos del Aplauso. Manténgase al pendiente. Hacia finales de octubre tendremos la participación del abogado especialista Gastón Esquivel. Y en materia de derechos de autor, el pasado 8 de octubre se llevó a cabo la tercera tertulia titulada ¿A cuál español traducir? ¿En qué español publicar? Una obra escrita en lengua extranjera traducida al español irremediablemente variará por la interpretación léxica y cultural en cada país hispanoparlante. Pues del argentino al cubano, al mexicano o peruano o español de España, hay inflexiones, vocabulario, conjugaciones y hasta gramáticas diferentes que hacen del español una lengua intercultural, rica en sus lenguajes. La tercera tertulia fue organizada por el Foro Internacional de Autores en conjunto con la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, la Asociación Mexicana de Traductores Literarios y la Asociación Colombiana de Traductores, Terminólogos e Intérpretes. Respecto al tema de cómo se concibe la obra que genera el traductor, el abogado colombiano David Álvarez, también profesor de la Universidad del Tolima, señaló que es tan valiosa la obra traducida como la obra original del autor o autora. Escuchemos. Los traductores son autores y como tal tienen todos los derechos sobre sus creaciones intelectuales. Y la razón por la que son autores está demostrada en este ejercicio que se está haciendo hoy, porque precisamente es la capacidad creativa del traductor la que determina la existencia de una traducción diferente y por lo tanto original, que es protegida. Entonces ahí, digamos, esa es la base para dar cuenta del asunto de la originalidad de la obra, de la traducción como tal, y los derechos que tiene el traductor, que desde el punto de vista del derecho de autor no son diferentes ni menores a los derechos de los autores de las obras originarias. En derecho de autor nosotros hablamos de obra originaria como aquella que ha sido creada, digamos, la primera obra, ¿sí? La de origen. Y obra derivada, aquella que es, por ejemplo, en este caso, traducida. Entonces, el autor de la traducción pues tiene todos los derechos sobre su traducción sin perjuicio, dice el derecho de autor, de los derechos del autor sobre la obra originaria. Entonces ahí es donde comienza a surgir una serie de elementos de análisis que creo que es el punto de esta tertulia y que es interesante revisar. Y es el tema de, bueno, ok, si eso es así, ¿quién tiene la posibilidad o quién decide cuándo la traducción es la correcta? Y aquí yo me pongo en un problema y lo pongo a propósito. Porque es que el derecho de autor en algún momento, sobre todo con el convenio de Berna y con la Convención Universal, que fueron normas, bueno, el convenio de Berna es una norma vigente, pero la Convención Universal fue una norma que se creó en los años 50 para juntar todo el sistema de derecho de autor global que había en diferentes sectores, el derecho de autor europeo, el derecho de autor americano, de Estados Unidos, mejor dicho, el derecho de autor, digamos ahora sí propiamente americano, el sistema interamericano de derecho de autor. Comienzan a crear una serie de normas y dentro de ellas crean una norma muy interesante que es una serie de licencias que permiten la traducción de las obras en caso de que la obra no haya sido traducida y publicada a un determinado idioma en un país en desarrollo. Esta es una licencia obligatoria que se genera a través de las normas internacionales y que queda en el convenio de Berna. Y que algunos países, por ejemplo México la tuvo durante un tiempo, Colombia también la tuvo hasta no hace mucho tiempo, y permitía entonces que un traductor o un editor en el determinado país pudiera pedir la traducción libre, digámoslo así, o una licencia para poder traducir esa obra en su país porque no había traducciones disponibles. ¿Por qué vengo al cuento con esto? Porque la norma habla solamente si la traducción es la traducción correcta. Entonces me dice, ¿cómo así que la traducción correcta? No puede ser, usted no me puede venir aquí con una traducción correcta cuando el derecho de autor mismo dice
que la protección de la obra no está asociada al mérito o el valor artístico de la obra. Entonces, la naturaleza de la traducción, las variables de la traducción, ¿dónde están? ¿Cierto? Entonces, ese dilema que trata de poner el derecho de traducción, o que trata de poner la norma del Convenio de Berna y de la Convención Universal, pues nos da cuenta de ese asunto, esa pretensión de que la traducción es una y una sola, y es la traducción correcta. Compañeras, compañeros, compañeres del gremio artístico y cultural, el Congreso Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Arte y la Cultura va. Inscríbanse en el correo congresonacionaldearte2021@gmail.com. Se llevará a cabo del 18 al 21 de octubre. Tenemos que unirnos porque la unión hace la fuerza. Nos estamos preparando para el Congreso Nacional. El pasado 22 de septiembre tuvimos un conversatorio. El tema, las reformas fiscales y administrativas. Carmen Luna es gestora cultural y titiritera de la compañía La Troupe. Afirmó que antes de la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en diciembre de 1988, todas las instituciones de gobierno contaban con un presupuesto para cultura y las compañías artísticas podían tocar varias puertas y acceder a esos recursos. Con el Consejo y con la ahora Secretaría de Cultura Federal, el número de contrataciones se pulverizó, tanto como los recursos. Escuchemos a Carmen Luna. El problema es cuando se crea Conaculta y entonces todos esos presupuestos se van a una sola instancia, ¿no? A una institución, y de ahí surge a las IRRES a los niños, surge descentralización, etcétera, pero todo como en el mismo paquete. Entonces, todo lo que podías tú gestionar por fuera o con muchas secretarías o de institutos, pues esto cambió y cambió radicalmente. Digamos, es como la experiencia que a nosotros nos marca, ¿no? Que es antes y después de Conaculta. Y bueno, ya ni digas con la Secretaría de Cultura. Entonces, a lo largo de estos 37 años más o menos, lo que hemos visto es que se ha ido haciendo cada vez más complejo y cada vez más difícil el que te contraten porque no hay presupuesto, y la cantidad de cosas, de trámites que tienes que realizar para una función, 2 funciones máximo, no sé, 10, 15, es muy complicado. Pero entonces yo me quedé pensando, claro, porque surge también la Secretaría de la Función Pública, y esto hace que los funcionarios tengan que poner más candados para poder cumplir con las expectativas de otra instancia. O sea, se ha ido burocratizando todo el proceso de fiscalización. José Luis Cruz es director de teatro y gestor cultural. Indicó que todavía con la democratización política en la Ciudad de México, con Cuauhtémoc Cárdenas, a partir de 1997, se invertía en cultura, y en alcaldías como en la de Tláhuac se ofrecían hasta 50 funciones a una sola compañía artística que visitaba escuelas, plazas públicas, centros comunitarios, y eso ya no sucede. Se da otro boom de la cultura porque se invierte en cultura, ¿no? Se invierte en cultura y se han venido reduciendo los presupuestos, y se han venido también reduciendo los espacios, que esto no es positivo porque delata el poco interés de los funcionarios, que no comprenden el valor dentro de la sociedad de la cultura. Según algunos economistas del INEGI,
el ámbito de influencia de la cultura se refleja en el PIB de casi el 3-4%, que genera empleo, que es la cadena de valor de la cultura. Entonces, estamos hablando de un proceso y un proyecto, de una actividad importantísima. Como dice Amartya Sen, el gran economista hindú, ¿por qué los economistas no se han ocupado seriamente de el proceso económico de la cultura o las culturas? Hay un descuido fundamental de estos neoliberales de Hacienda, que todavía están ahí, ¿sí? Porque no tienen estímulos para la creación. Es decir, los pocos millones que asignan a la creación son, al presupuesto de cultura, es casi simbólico por la dimensión, ¿sí?, que tiene el crecimiento de la población. El abogado José Manuel Hermosillo, del colectivo Artículo 27 y especialista en derechos culturales, expresó que desde lo legal, desde el modelo constitucional y de competencia económica, en México se concibe a la cultura como un elemento constitutivo del desarrollo nacional y como una actividad económica prioritaria. El sector cultural totalmente desarticulado en nuestro país, así como lo digo, totalmente desarticulado, y les voy a decir por qué, se debate o está tratando de asomar la cabeza, tratando de incidir en que se le reconozca su actividad prioritaria desde la seguridad social y desde la Ley Federal del Trabajo, que es el piso parejo, que es el piso, que es el escalón 1, y después queremos aspirar al escalón final, que es el escalón de contener o lograr para este sector tan importante, para este sector estratégico, también así se debe de ver como un sector estratégico, porque eso es, al menos en el modelo constitucional, este sector estratégico padece un régimen fiscal para su actividad económica prioritaria. No hay un régimen fiscal. Si vamos al tema de hasta dónde, gracias amiga, si vamos al tema de hasta dónde lo fiscal le ha abonado a la actividad cultural, a la actividad económica prioritaria, ahora mismo, en este siglo que está denominado a ser el siglo de la economía de las ideas, no lo digo yo, lo dice el mundo, cuando tratan estas organizaciones internacionales de incorporarla al sector estratégico, solicitan 3 elementos indispensables. Si no están en esta actividad económica prioritaria, desde ahorita les digo, no puede migrar a un sector estratégico, a un sector económico, a un sector productivo y además estar respaldado por una carretera ad hoc, una carretera una carretera en el sector económico. El que dude, el que esté ahorita siendo romántico, el que crea que no ha cambiado, claro que se ha modificado. Lo que sí no ha sucedido en este país es que desde los años 20, síguete a los 70, síguete a los 90, al 2000, a la fecha, nuestro gobierno, o los gobiernos, perdón, los gobiernos no han entendido que es una actividad económica. Y el punto más álgido, o la prueba más palpable que les voy a dar, acaba de suceder hace un año, si no es que un poco menos, donde el sector empresarial de este país, el sector coordinador empresarial de este país, le hizo llegar 68 propuestas al Ejecutivo, al presidente de la República, 68 propuestas. Y ese sector empresarial o esa iniciativa privada desconoce que la actividad cultural es una actividad económica, que la actividad cultural es un sector, es parte del sector productivo, que la actividad cultural es una actividad económica prioritaria. Fiscalmente hablando, trae un déficit, por decirlo así. Fiscalmente hablando, trae un desconocimiento lamentable, en ocasiones perverso. Y cuando digo perverso es porque me consta a través de los litigios estratégicos que hemos llevado, que no entienden que un estímulo fiscal tiene un propósito.
Y el estímulo fiscal, para el que no lo conozca, el propósito es reactivar una actividad económica, en este caso la cultura. Luego tenemos otro factor importantísimo, que es el que lamentablemente el sector cultural, en esa idea paternalista, se ha seguido recargando en el gobierno y recargando en el gobierno y recargando en el gobierno y creyendo que el desarrollo para el sector está en el subsidio, pero tampoco el gobierno sabe lo que es el subsidio. Tampoco el gobierno sabe que existe una ley federal de derechos que a través de esa ley federal de derechos, los gobiernos, los municipios, los estados reciben ingresos por todo lo que cobran por los bienes y servicios que ofrecen a través de los bienes muebles o los diferentes inmuebles que administran y que de una u otra forma cobran al turismo, cobran al visitante por ese ingreso. Esos bienes y servicios también generan recursos. El subsidio es el presupuesto que el gobierno debe destinar para reactivar esa economía, para ayudar a todo aquel, en mi opinión, que también no está en la formalidad. Para todo creemos que debe existir la formalidad, sin poner una cama, sin poner un techo, pues, para efectos de que toda esa informalidad entre a la formalidad. Les invitamos al tercer conversatorio rumbo al Congreso Nacional con el título Creación de Redes de Arte y Cultura. 13 de octubre, 18 horas. Canal de YouTube de No Vivimos del Aplauso. Réplica, página de Facebook del movimiento. Sigamos aprendiendo. Vamos a unos promocionales y luego Acción Creativa con Alejandro David. Compañeras, compañeros, compañeres del gremio artístico y cultural, el Congreso Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Arte y la Cultura va. Inscríbanse en el correo Congreso Nacional de Arte 2021@gmail.com. Se llevará a cabo del 18 al 21 de octubre. Tenemos que unirnos porque la unión hace la fuerza. Al derecho y al revés. ¿Qué es Longheb Rock? Es una reunión de amigos donde la nostalgia, nuestros recuerdos y satisfacciones lanzan un grito de libertad. Un espacio donde nuestras canas se sentirán muy a gusto, las rodillas olvidarán los dolores, embriagadas por los influjos de un twist, un rock and roll o un reggae. Nuestras arrugas se desnudarán y coquetearán con el ambiente. ¿Qué es Longheb Rock? Es la sonrisa de ella danzando sobre la mesa, como en su juventud. Es el pantalón acampanado y ajustado, abanicando los aires de la niñez. Es un avándaro en pequeño. Longheb Rock es ella, que hoy se negó a cuidar a sus nietos. Longheb Rock es él, que decidió sacudirse la dependencia de los hijos. Longheb Rock eres tú, soy yo. Somos nosotros aquí reunidos. Longheb Rock es un viaje al pasado de la mano del viejo perro del rock. Escúchanos por esta estación todos los domingos a las 9 de la noche. UTA Radio.
Arte rebelde. Barquito de papel, mi amigo fiel, llévame a navegar por el ancho mar. Quiero conocer a niños de aquí y de allá y a todos llevar mi flor de amistad. Abajo la guerra, arriba la paz. Los niños queremos reír y cantar. Abajo la guerra, arriba la paz. Los niños queremos reír y cantar. Ante la alta inseguridad que enfrenta la niñez y la adolescencia guanajuatense, se llevó a cabo de manera virtual la primera encuentra creativa de Deshilacha para y por niñas y niños y adolescentes del 20 al 25 de septiembre. Y creo que justo la encuentra ha sido un pretexto súper bonito para cuestionarnos nuestras actividades en relación al teatro, al arte, a lo que nos apasiona y a lo que hemos logrado acceder, ¿no? en este tiempo. Un espacio en donde tejer estos hilos. Los hilos fueron primero imaginarios de la práctica artística con enfoque de derechos humanos y deberes de la infancia, además de no utilizar un enfoque de género y de edad, así como excluir la educación sexual y el tema de salud reproductiva del apartado de educación que sugiere la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña. No es casualidad que Guanajuato sea la entidad más peligrosa para ser niña, niño o adolescente, con 390 homicidios en el 2019, una problemática que no parece reciente al revisar las cifras del 2015 al 2019, que siguen colocándolo en el primer lugar en homicidios dolosos y culposos. Y trabajando en conjunto para acceder a los derechos culturales que las infancias y las adolescencias pues necesitan de manera urgente en todo México. Lo comentábamos también en algunas de las interlocuciones con Frino de Alas y Raíces, ¿no? Que era urgente ya un encuentro en Guanajuato. Y bueno, estamos iniciando ahora de manera virtual, pero también ya lo podemos ver que hay esta necesidad de reunirnos de manera presencial. Los organizadores de la Deshilacha fueron Tejiendo la Paz, No Vivimos del Aplauso Guanajuato, Niñas, Niños y Adolescentes NNA de Guanajuato, el Instituto Estatal de la Cultura, el Programa Estatal Alas y Raíces, Centro de las Artes Guanajuato. Se organizaron 5 conversatorias y 2 laboratorias virtuales dirigidas a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos creadores. Escuchemos algunos fragmentos del conversatorio, Diversidad e Identidades de la Niñez y Juventud de las Artes. Yo siempre que he hecho teatro sobre problemas de mi comunidad, por decirlo de esa manera, pues estaba en el grupo infantil de teatro, entonces pues ahí siempre veíamos como que los problemas que había en nuestra comunidad, lo del agua, las calles, lo que sea, con la imaginación al 100. Y creo que es algo que nos vuelve muy humanos y nos vuelve una persona más consciente. Creo que todos pueden hacer arte y es lo más bonito porque cuando las personas se expresan y dan sus ideas, aprendes mucho de las opiniones de los demás y de lo que piensan y de lo que crean. Y todo eso nos lleva a un punto de liberación, de estar bien con nosotros mismos, de sentirnos seguros, de estar plenos en lo que hacemos. Porque antes era como este hobby de, ay, quiero ir a clase, quiero ir a taller, quiero estar con mis compañeros, ¿no? Pero a lo largo de este tiempo de estar ya estudiándolo de manera profesional,
me he dado cuenta que ha cambiado esa perspectiva de no solo hacer tal vez teatro para mí, sino para el público, para los espectadores, para compartir como todas estas historias, todos estos personajes que tienen muchas cosas que contar. Que te ayudaría, como si empezaras desde pequeño, te ayuda como a crecer más y más y tener como una expectativa diferente, porque todo el mundo dice, el teatro, pues nadie lo toma en cuenta, ¿no? Es como de, pues no, hay muy pocas las personas que se interesan en hacer teatro. Entonces, desde que muy pequeño tú empieces como en esa rama, te vas dando cuenta que el teatro no es aburrido. ¿Qué hubiera pasado si el arte no hubiera estado en mi vida, no? Y ni siquiera, o sea, no puedo ni imaginármelo. Quería que lo hagan, que se arriesguen, que si es algo que quieren, que lo hagan, que no pierden nada con intentarlo, que a veces no vas a tener el apoyo que quieres o que tú decías, yo pensaba que lo iba a tener o así, pero con que tú confíes en ti mismo, con que tú crees que eres capaz de hacerlo, hazlo y no te quedes con el por qué no lo hice, por qué no hice esto, por qué no hice el otro. Hazlo, siempre hazlo y no pierdas nada con intentarlo, que es algo que si de verdad querías, te va a agradar mucho y ya no vas a querer salir de esto y lo vas a seguir haciendo siempre. En el tintero de la deshilacha quedó el entusiasmo para seguir construyendo una cultura de paz desde el arte. Escuchemos testimonio de menores de edad de los grupos, las y los de abajo y soy del puño. Pues para mí fue algo muy bonito porque creo que pudimos enseñarles o pudimos darle a conocer a mucha gente que no sabía de esto, que no sabía en qué forma el teatro les ayuda a los niños, a las niñas, a los adultos también, porque pues tuvimos unas preguntas que también fueron enfocadas hacia los adultos y que probablemente los adultos no sabían y fue como de, no manches, qué onda, ¿no? O sea, también imparte desde nosotros. Entonces, pues fue una experiencia muy, muy padre que me gustó mucho. Además es que pude conocer a mucha gente, a muchas chavas que ya son, pues ya forman mucho tiempo en el teatro y que es muy chido. Y a mí me gustaría que si se hiciera otro próximo, que ojalá se hiciera, ya fuera como presencial, que nos pudiéramos ver, que estuviéramos sentados en una mesa redonda y pudiéramos vernos, platicar, charlar como lo hicimos en la charla por Zoom, pero ahora como presencial, o sea que tengamos un acercamiento y entonces pues a mí me gustaría eso. ¿Para ti qué fue deshilacha? Para mí fue deshilacha pues que ya no me diera nervios y pues conocer a más niños. ¿Lo que te gustó de deshilacha? Me gustó que nos mandaran del Face preguntas. ¿Lo que te gustaría que agregaran en deshilacha? Lo que a mí me gustaría que agregaran en deshilacha es que contáramos los cuentos ya con nuestros títeres. ¿Para ti qué fue deshilacha? Para mí deshilacha fue algo para desahogarme, como así como cuando no puedo desahogar algo en el cuento del teatro. ¿Qué es lo que te gustaría? Me gustaría que agregaran como que más, no sé, como más intensidad y que la gente preguntara más. ¿Qué más fue lo que te gustó? Lo que más me gustó fue que nos hicieran preguntas por el Face y que así que nos enseñaran a repetir. Les invitamos a adentrarse a los contenidos de la primera encuentra creativa deshilacha para y por niñas, niños y adolescentes que se llevó a cabo del 20 al 25 de septiembre desde Guanajuato a través de https://www.facebook.com/encuentra deshilacha. Se despide de ustedes Alejandro Davic.
Barquito de papel, mi amigo fiel, llévame a navegar por el ancho mar. Quiero conocer a niños de aquí y de allá y a todos llevar mi flor de amistad. Abajo la guerra, arriba la paz. Los niños queremos reír y cantar. Abajo la guerra, arriba la paz. Los niños queremos reír y cantar. Acción creativa. Arte rebelde. Al derecho y al revés. UTA Radio. ¿Cómo se construye la inclusión? ¿Participar para qué? ¿Cómo? Participa. Participar. Les habla Octavio Jiménez, coordinador de la Comisión Gráfica de No Vivimos del Aplauso. Les tengo una pregunta. ¿Cómo se construye la inclusión? Esto entendido dentro de los movimientos sociales colectivos y las iniciativas ciudadanas, como esta de No Vivimos del Aplauso, por ejemplo. Esto para fines de escuchar y entender mejor ese concepto, que no es poca cosa. Abrir con ello un debate que estaría bueno llevar a la Asamblea General de este movimiento y quizás, si da para ello, desarrollar material de comunicación gráfica para y desde los miembros del movimiento. Va de vuelta. ¿Cómo se construye la inclusión? Hagan saber sus respuestas en los comentarios de esta publicación o al correo del movimiento novivimosdelaplauso@gmail.com. ¿Cómo se construye la inclusión? ¿Participar para qué? ¿Cómo? Participa. Participar. Compañeras, compañeros, compañeres del gremio artístico y cultural, el Congreso Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Arte y la Cultura va. Inscríbanse en el correo congresonacionaldearte2021@gmail.com. Se llevará a cabo del 18 al 21 de octubre. Tenemos que unirnos porque la unión hace la fuerza. UTA Radio. Al derecho y al revés.
Hola, soy Juliano Finbecker desde Brasil y les cuento que estar ese año en el festival en Jalapa, Veracruz, México, fue como una cosa mágica porque hacía 2 años, por cuenta de la pandemia, que no podía contar cuentos presenciales a las personas. Entonces, en ese momento, regresar a contar cuentos y ver los ojos de las personas fue algo de muy, muy especial. Como se cuentan los cuentos que hay el pájaro fénix que se convierte en cenizas, en polvo y después regresa a tener vida. Así me siento en ese momento, como si estuviera renaciendo. Querida Priscila Hardes, hay cuentos necesarios que hay que contar, aunque a veces pueden incomodar a algunos. Para ti, ¿cuáles serían como los cuentos necesarios para compartir con las niñas, los niños, sus familias? ¿Cuáles serían esos cuentos que de pronto pueden ser incómodos o que te han sorprendido por lo bien que son recibidos? ¿Cómo definirías tú esto de los cuentos necesarios, los cuentos que hay que contar? Bueno, uno nunca sabe cómo será recibido el cuento, pero me parece que contar cuentos donde se valora la diversidad, o sea, la diversidad religiosa, la diversidad étnica, la diversidad de identidad, la diversidad de familias, de orientación sexual, todos estos cuentos que valoran, o sea, que presentan la diversidad como algo rico, como algo bueno, algo que puede ser valorado. Me parece que son muy necesarios. A mí me ha pasado muchas veces que empecé a contar cuentos con diversas formaciones familiares o cuentos LGBTQI+. Y muchas veces, casi siempre, la verdad, los cuento para los niños. Cuentos donde hay 2 princesas que se enamoran o 2 príncipes, o cuentos donde la niña tiene 2 mamás o 2 papás. No, como a veces no es un problema, eso no es un problema, pero está ahí en el cuento. O sea, existe en el mundo y esto está natural. O sea, así como hay muchísimos, casi todos los cuentos dicen, había una vez un niño que tenía una mamá y un papá, que casi siempre los hay, ¿no? En estos cuentos, o un animal que tiene una mamá o un papá. También están ahí ahora, viven, existen niños que tienen 2 mamás o 2 papás. Así que yo creo que es muy necesario contarlos, no para los niños que tienen 2 mamás o 2 papás, por ejemplo, porque para ellos esto está naturalizado, sino para que los niños sepan que eso existe en el mundo, que eso ahí está, y que de pronto su niño va a conocer a otra niña que sí tiene 2 mamás o 2 papás, o sea, o sí que existe un príncipe que se enamora de otro príncipe, un chico que se enamora de otro chico, no para que, entonces ahora les estamos enseñando para que ellos sean así, no, porque nadie enseña nada de eso y ya está en el mundo. Entonces, de esta forma estamos incluyendo esto que no era hablado, que estaba oculto, estamos incluyendo esto en los cuentos, para que sea nombrado, para que sea visible, para que esté ahí, y porque ya está. Muchas gracias. Creo que es eso. Les recordamos que la UT Insurgentes está de fiesta. 23 años cumple de marcar el paso de la contracultura en la Ciudad de México. Visítala todos los días, consulta su cartelera y no olvides, el sábado 30 de octubre, a partir de las 7 de la noche, podrás bailar, cantar y saltar
en Insurgentes Norte 134, en la colonia Santa María la Ribera. Esto fue el programa 07 de Al Derecho y al Revés, un podcast que coordina la Comisión de Comunicación del movimiento No Vivimos del Aplauso, con el apoyo de Acción Política y Enlace Interno. Agradecemos a la Comisión de Gráfica el diseño de nuestro cartel y que tú encuentres todos los podcasts y ligas de los conversatorios en la página web www.novivimosdelaplauso.org. Recuerda, si eres trabajador del arte y la cultura, puedes sumar tu voz a nuestra comunidad organizada. Escríbenos a novivimosdelaplauso@gmail.com. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. La producción de Al Derecho y al Revés es del maestro Alejandro David. La dirección y guión de su servidora Florina Piña. Escuchamos al trovador cubano Carlos Puebla, quien interpreta la canción Hasta Siempre, Comandante. Así cerramos esta emisión 07, recordando al gran Ernesto Che Guevara, quien un 8 de octubre de 1967 fue asesinado en Bolivia luego de caer herido en combate. En su memoria se ha dedicado el 8 de octubre al Día del Guerrillero Heroico en Latinoamérica. Así honramos a todas y a todos los que no dejan de luchar por conseguir un mundo mejor. Hasta la próxima. Querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
el movimiento No Vivimos del Aplauso y Utah Radio presentaron Al Derecho y al Revés, un programa sobre los derechos culturales y laborales y los reveses que sufre la comunidad artística. ¿Cuántos caminos hay que recorrer para llegar a donde se quiere? ¿Cuántas cosas pasan en estos caminos? ¿Cuánta gente se conoce? ¿Cuántos y cuántas permanecen y cuántos se van? La UTA solo es una y está en un solo lugar. Así como la actitud no se puede partir, la UTA tampoco. La UTA te espera todos los días. Ven a festejar sus 23 años de congruencia artística, cultural, política, desde la autogestión. Te esperamos, sábado 30 de octubre. Sigamos construyendo, participa. Insurgentes Norte 134, Colonia Santa María La Ribera. Aquí seguimos y seguiremos por siempre. UTA Forever. UTA Radio.